América para los americanos, el destino manifiesto y la doctrina Monroe son las bases ideológicas de todas y cada una de las acciones que desde 1823 implementó Estados Unidos de Norteamérica para toda América Latina. Sé bienvenido a tu canal Megóforo. Iniciamos. A lo largo de la historia, Estados Unidos ha intervenido militarmente en varias naciones de América Latina, como es el caso de ocupaciones temporales en El Salvador, Honduras y Nicaragua. Por otra parte, los intereses estadounidenses se desplegaron en relación con los derechos de gestión sobre el Canal de Panamá, o en el caso del derrocamiento del gobierno democrático de Guatemala en 1954. Eso sin contar con los innumerables apoyos a los diferentes dictadores que se sucedieron durante el siglo XX, también en América Latina. Estas y otras acciones siguen una cuidadosa estrategia diseñada por el gobierno de Washington, que solo se comprende, estas y cada una de sus acciones se comprenden perfectamente como un anillo al dedo si conocemos y analizamos primero la doctrina del destino manifiesto y posteriormente les hablaré de la doctrina Monroe. El destino manifiesto. Analicemos esta teoría. Cuando llegan los primeros colonos británicos a poblar Norteamérica, al primero que se le ocurre una forma de justificar el robar las tierras a los nativoamericanos es al ministro puritano John Colton. Esto sucedió en 1630. Él decía que una nación puede expulsar a otra y apropiarse de sus tierras por designio de Dios. Eso decía John Colton en 1630, siglos antes, pero sirve de base para diseñar y formar como bases la teoría del destino manifiesto en la nación cuando se independiza Estados Unidos en 1776. Esta doctrina del destino manifiesto es una frase e idea que expresa la creencia en que Estados Unidos de América es una nación destinada a expandirse por el mundo. Esta idea es también usada para justificar aumentar su territorio por el mundo, como la anexión de Hawái y otras adquisiciones territoriales. Un ejemplo de esas adquisiciones territoriales serían los cientos de islas atolones que adquirió Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial por todo el Océano Pacífico. A lo largo y ancho del Océano Pacífico obtuvo cientos de islas y nuevos territorios. Los partidarios de esta ideología del destino manifiesto creen que la expansión no solo es buena, sino también obvia, manifiesta y certera. Destino. Se llama destino manifiesto porque es obvio y certero, según ellos. Esta ideología podría resumirse en la frase por la autoridad divina o de Dios. Por eso en 1956 el Congreso norteamericano estableció como lema nacional la frase In God we trust, en Dios confío. La popularización de esta teoría del destino manifiesto se dio cuando el periodista John L. O'Sullivan publicó en la revista Democratic Review de New York el número de julio-agosto de 1845. En él se decía: el cumplimiento de nuestro destino manifiesto es extendernos por todo el continente, que nos ha sido asignado por la providencia para el desarrollo del gran experimento de libertad y autogobierno. Es un derecho como el que tiene un árbol de obtener el aire
y la tierra necesarios para el desarrollo pleno de sus capacidades y el crecimiento que tiene como destino. Si analizamos esto y el ejemplo del árbol, entenderemos mejor la forma de pensar del norteamericano. Esta es la primera fuerza motora de su gobierno, de Estados Unidos de Norteamérica, la doctrina del destino manifiesto. La segunda fuerza motora en su ideología es la conocida como doctrina Monroe, Monroe Doctrine en English, que debe su denominación al presidente de los Estados Unidos, James Monroe, y se dio a conocer durante su mandato en 1823. La idea fundamental de dicha doctrina se puede resumir en una frase histórica y que se ha hecho célebre, que dice: América para los americanos. La finalidad de esta afirmación pretendía transmitir un anhelo por parte del presidente de los Estados Unidos de que el continente americano no estuviera sometido al colonialismo europeo, sino que todos los países del continente que no hablan inglés, solamente ellos, tuvieran plena independencia. Sin embargo, esta pretensión de la doctrina Monroe ocultaba la intención de los Estados Unidos de influir decisivamente en el destino de las naciones latinoamericanas, y por lo tanto, el verdadero espíritu de la doctrina Monroe era legitimar la influencia de Estados Unidos a lo largo y ancho de todo el continente. Señalemos que ellos hablan inglés y América Latina, en su mayoría, español y portugués. Desde el criterio de la doctrina Monroe, Estados Unidos tiene la legitimidad política para ocupar los territorios de los pueblos de América Latina. Esta legitimación está amparada en la creencia de que los estadounidenses tienen el deber moral de velar por los designios de Dios, que Dios eligió a Estados Unidos como nación para impulsar los principios, según ellos, de libertad y autogobierno. En consecuencia, la idea de que Estados Unidos tiene una misión encomendada por Dios desembocó en el concepto de destino manifiesto, que posteriormente se acabó plasmando en la doctrina Monroe. Analicemos esta doctrina Monroe, el origen de la doctrina Monroe. En 1823, la mayoría de naciones latinoamericanas habían conquistado su independencia de España, pero existía el temor de que otras naciones europeas intentaran someterlas nuevamente. De esta manera, la propuesta del presidente Monroe suponía inicialmente un freno al colonialismo europeo. Estados Unidos comenzaba a presentarse como una gran potencia mundial, que no lo era. Hay que aclarar, en 1823 Estados Unidos no era una potencia, pero ya pretendía serlo. Y la doctrina Monroe sirvió como una coartada para poner en marcha una política de expansionismo. Así, en 1823, el gobierno mexicano, el inepto gobierno mexicano de 1823, abrió la frontera de Texas para permitir la entrada de colonos estadounidenses y, como consecuencia de ello, 25 años después, México perdió Texas. 25 años después. También perdió México, Nuevo México, Utah, parte de Nevada, Colorado, California, más de la mitad de su territorio, todo esto en beneficio de Estados Unidos, que de esta forma concretaba las auténticas intenciones de la doctrina Monroe. El expansionismo de Estados Unidos. Con la ocupación de una gran parte del territorio mexicano, Estados Unidos no hizo más que iniciar una etapa de expansionismo por toda América Latina.
Algunos de los episodios inspirados en la doctrina Monroe y en la idea del destino manifiesto son los siguientes. Ejemplos de aplicación de la doctrina Monroe. En 1867, Estados Unidos compró únicamente los derechos del uso de los puertos de los territorios de Alaska y bajo este pretexto, igual como hizo con México, que ingresaron como colonos y 25 años después se apoderaron de Texas, en 1867 Estados Unidos compró los derechos únicamente de uso de los puertos de Alaska y bajo ese pretexto después dijo que había comprado Alaska a Rusia y le arrebató el territorio que en ese momento ya era ruso porque anteriormente era de la Nueva España. Así las cosas, en 1898, Puerto Rico pasó a formar parte de los Estados Unidos tras la guerra entre España y Estados Unidos. Recordemos que el primer emperador mexicano Agustín de Iturbide I, en 1821, reclamó para el Imperio Mexicano todos y cada uno de los territorios que habían sido de la Nueva España, entre ellos Puerto Rico, Cuba y todas las islas del Caribe. Aún así, Estados Unidos desconoció el reclamo mexicano y se apropió en 1898 de Puerto Rico y lo incorporó a su territorio. De esta manera, en 1898 también Estados Unidos, con la misma estrategia, engañó al rey de Hawái y se anexionó Hawái. Recordemos la intervención en la Guerra de la Independencia de Cuba, todo siempre con el interés de anexionarse los territorios. La crisis en Venezuela en 1895 sobre los territorios de la Guyana, recordemos que la Guyana inglesa es un pedazo que Inglaterra le quitó a Venezuela con el apoyo de Estados Unidos. También durante la Guerra del Pacífico, recordemos, esto fue a fines de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra del Pacífico, en 1945, se inventó el ataque a Pearl Harbor, se lo inventaron y bajo ese pretexto, igual al pretexto de las Torres Gemelas, que una es Irak y la otra Afganistán, en aquel entonces el ataque a Pearl Harbor significó que Estados Unidos se apoderara de cientos de islas por todo lo largo y ancho del Océano Pacífico y creciera su influencia por todo el Pacífico. Y junto a su complemento, recordemos, esta doctrina Monroe no lo es todo, se apoya en el destino manifiesto, la doctrina Monroe y al complemento de esta última, la doctrina conocida como corolario Roosevelt. Sí, corolario del presidente Roosevelt. Sirvió esto para justificar intervenciones varias en toda Latinoamérica durante los años de la supuesta Guerra Fría, porque nosotros nunca estuvimos peleados, ningún país de América Latina, con la Unión Soviética. La Guerra Fría fue entre ellos. Al margen de la ocupación de nuevos territorios, a lo largo de la historia, Estados Unidos ha intervenido militarmente en varias naciones latinoamericanas, como es el caso de ocupaciones temporales en El Salvador, Honduras, Nicaragua. Por otra parte, los intereses estadounidenses se desplegaron en relación a los derechos de gestión. Recordemos que Panamá formaba parte de Colombia y Estados Unidos creó un nuevo país para poder hacer su canal de Panamá. De esta manera, Panamá se separa de Colombia y posteriormente se construye el canal y posteriormente ese nuevo país cede todos los derechos de gestión del canal de Panamá durante 100 años a Estados Unidos. También el caso del derrocamiento del gobierno democrático de Guatemala en 1954 y las actuales caídas de dos últimos presidentes de Guatemala. Todos son por investigaciones de agencias del gobierno de Estados Unidos que desembocan en que los presidentes se inmiscuyan. Se le llama golpe suave. Golpes suaves por toda América Latina, a los diferentes mandatarios que no apoyan al 100 los intereses que ellos pretenden. Y por último, la tercera fuerza motora de la ideología norteamericana en su actuar como América Latina lo es
como había comentado, el corolario de Roosevelt, es una sustancial alteración a lo que ellos llaman una enmienda a la doctrina Monroe por parte del presidente de los Estados Unidos de América, Theodore Roosevelt. En su estado alterado, la doctrina Monroe ahora consideraría a toda América Latina y el Caribe como territorio libre para expandir los intereses comerciales de los Estados Unidos en toda la región. Una vez dicho lo anterior, comprenderás que si hoy día Estados Unidos cuenta con una población de 323 millones de habitantes, ¿qué razón habría para la creación de gigantescas oficinas de la CIA, FBI, Pentágono y demás dependencias públicas norteamericanas? El tamaño de su población, 323 millones, no corresponde al enorme, colosal, gigantesco, exorbitante tamaño de todas y cada una de sus agencias públicas de gobierno. Sus agencias públicas, están diseñadas para actuar sobre el mundo, no sobre 323 millones de ciudadanos norteamericanos. Por su tamaño, están diseñadas para eso. También, igualmente, su ejército. Ciertamente, aclaro, Estados Unidos es una nación muy exitosa. Son tan eficaces y buenas las acciones que realizan a favor de su país, que ellos sí son unos verdaderos patriotas. Para ellos, que deberíamos, tratar de copiar las cosas buenas, ya que están probadas a lo largo del tiempo que son efectivas y sí funcionan. Y sobre todo, querer y actuar a favor del país donde vivimos. No estaría mal que previo a aspirar a un cargo público, quien quisiera aspirar a él, quien deseara ser candidato a un cargo de elección popular en América Latina, tuviera y se le exigiera un mínimo de preparación académica, ya que la popularidad no entraña capacidad para gobernar, y el candidato se sometiera de manera obligatoria, por la urgencia y lo que nos ha pasado en América Latina, a una capacitación de patriotismo obligatoria. Y tal vez incluso se le obligase a aprobar un detector de mentiras sobre sus verdaderas intenciones, para que tuviéramos la certeza de que su intención de gobernar es en beneficio del lugar de América Latina donde aspira a ser candidato. Suena extremo, pero es necesario ante la actual crisis en América Latina. Opiniones habrá muchas. ¿Tú qué piensas? No olvides suscribirte a mi canal, agrega a favoritos y comparte. Tu amigo Megóforo. Hasta pronto.